Sin embargo, a la postre había de obtener algún provecho de ello, pues cierto primo de su mujer, establecido como librero en un centro industrial del Mosa, tuvo la idea de dirigirse a él para satisfacer los pedidos de numerosa clientela italiana. Fedele acudió a las librerías de Lance, saqueó las carretillas de libros de segunda mano, desbarató fondos de bibliotecas y se empeñó lo mejor que pudo en hacer correr hacia el valle del Mosa los monumentos de la lengua del Dante, bajo la forma de pequeñas encomiendas sucesivas, que despachaba por correo con muy pequeño desembolso. Mezclaba revistas viejas, novelas de amor y tratados de botánica, tomándose el trabajo de disfrazar los devocionarios, las obras obscenas, que se vendían mucho más caras, pero corrían el riesgo de ser interceptadas por aduaneros golosos. Muy a menudo, mientras me dirigía al sepulcro del príncipe de los apóstoles con una nueva hornada de turistas, solía divisarlo junto a la carretilla del Ponte Margarita, entregando de lleno en defensa de sus intereses. Fedele no vacilaba en gesticular, en golpear el suelo con la muleta y en tomar por testigo a la vendedora de naranjada que, imperturbable, continuaba tejiendo en la florida ventana de su kiosco. La historia de Fedele me conmovió en la misma medida que me desconcertó. Yo sabía que la gente de mi país no tenía mal corazón. Otros repatriados contaban alabanzas y se vanagloriaban de la buena estrella que los había guiado por aquellas tierras. Habían tenido la suerte de ser recibidos en una familia o de haberse empleado con un patrón inteligente o de encontrar en la calle a un cura piadoso que no se había limitado a doctrinarlos, a una visitadora social que no había olvidado que las oficinas están al servicio del hombre, a una mujer que tenía marcada inclinación por los temperamentos ardientes y las romanzas napolitanas, a un señor que se decía enamorado de Italia. Otros, accidentados o enfermos, declaraban inclusive que en mi tierra se los había tratado mejor que en la propia. Tales palabras me reconfortaban. Era más patriota de lo que me imaginaba. Sin embargo, la experiencia me había enseñado que los seres humanos son poco más o menos los mismos en cualquier parte, y que todo es cuestión de suerte, de rapidez y de ternura de corazón. Cuando le confiaba estas reflexiones, Sir Craven me acusaba siempre de confundir causa con efecto. Por ese error, él explicaba todas las estupideces del mundo moderno, sistemáticamente enceguecido a su juicio por hábiles dirigentes. De acuerdo con lo que ha leído en los diarios, me decía, usted supone que Italia está arruinada porque perdió la guerra. Desengáñese, perdió la guerra para ser arruinada. La victoria hubiera ensanchado su imperio terrestre, en tanto que la derrota y la miseria acrecientan el resplandor espiritual, que para ella vale infinitamente más. El mundo entero viene a arrodillarse ante el trono de la Italia herida. ¿Se molestaba acaso por los laureles de Mussolini? ¿Supone usted también que los italianos se ven en la obligación de emigrar porque, obedientes a la moral de consejos que les han inculcado la Iglesia y privados de sus colonias, son por demás numerosos en su propio suelo devastado? Nuevo error, nueva serie de errores. En Italia, como ya se lo he dicho, el Papa no sólo es el ministro de propaganda, sino también y sobre todo el continuador de los emperadores romanos. Este imperio ha menester de tropas de ocupación, fíjese bien, no tropas de combate, muy a menudo proclives a tomárselas de Villadiego en los momentos críticos, pues los italianos quieren engendrar hijos, quieren trabajar, expatriarse, sufrir, pero no quieren morir. Eso por nada del mundo. Es en realidad el único sacrificio que no se imponen de buena gana, la única lotería que les parece siempre demasiado cara. No, sin inteligencia prefieren las loterías que se sacan en vida. Tener muchos hijos sale caro, pero aumenta las probabilidades que hay de despertarse el día menos pensado padre de un papa, de un campeón de ciclismo o de una prima donna. Y entonces, ¡qué felicidad! La mayor parte de los niños, es cierto, lo pasan no tan bien o acaban tuberculosos en el extranjero, en el fondo de las minas a donde los habitantes de los países carboníferos se niegan a descender. Se incorporan esos rebaños de esclavos que el gobierno exporta metódicamente a cambio de las divisas que le hacen falta. En este caso, sin embargo, cumplen aún importantísima misión. Gracias a ellos renace y se expande por los 5 continentes, doliente y mísero, pero de todos modos inmortal, el viejo imperio romano. De este lastre arrojado por la borda surgirán tenores y gángsters, inventores, tañedores de guitarra, jugadores de morra, artesanos capaces de armar un auto o decorar con láminas de oro
vidrieros y miniaturistas, quirománticos, vendedores de refrescos, religiosos y empresarios de circo, embaucadores y ceramistas, peluqueros y cocineros, artistas y enamorados, que impondrán al mundo el sello de Italia, perpetuarán por todas partes su lengua, su nobleza, su locura y su gracia. ¿No es eso, acaso, mucho más interesante que abrir surcos en la arena de Cirenaica? La superpoblación no es, pues, consecuencia del catolicismo, sino de un fecundo cálculo de la raza. El catolicismo predica fecundidad porque es la religión de Italia, e Italia es prolífica porque carece de otros medios para salvar al Imperio Romano. ¿Por qué no había de serlo? Crea hombres hermosos y hermosas mujeres que crean a su vez cosas hermosas. Advierta, de paso, que los dirigentes de la política mundial se adaptan perfectamente al juego de Italia, la arruinan y la constriñen cínicamente a su angosta península, ya que especulan con el exceso de población para obtener la más rara, la más indispensable mano de obra, destripaterrones y hechiceros. El confiado optimismo con que Sir Craven interpretaba la misión de los hijos de Roma no le impedía apretar los puños al verlos marchar, atillo al hombro, en pequeños grupos, rumbo a las estaciones de donde partían los trenes de emigrantes. Les preguntaba por sus destinos y trémula la voz les susurraba palabras de aliento. Trató de imbécil y de disgraciato a uno que marchaba a Inglaterra. Su itálico nacionalismo perdía los estribos cada vez que circulaban rumores sobre un próximo consistorio, en el cual se decía el Papa habría de dar el capelo a nuevos cardenales argentinos o neozelandeses. Es la caída del Imperio Romano que recomienza, decía, y de igual manera por la invasión de los bárbaros. Pero el consistorio era postergado y el sagrado colegio que se quejaba, en tanto que por las calles de Roma fluía un río cada vez más caudaloso con el aporte de la marea invasora, de cimbrios, bitúrgicos, sondrios. De todos ellos Sir Craven distinguía a los anglos, sus hermanos, que, de creerle, estaban en vías de convertirse en algo así como los suizos, consagrados a la satisfacción de los pequeños deseos y a la fortificación de los grandes en la organización de lo mediocre. Autorizados a salir de su isla con 50 libras como máximo, semejaban retóricos cuyo castigo hubiera sido levantado en forma condicional. Su gobierno les concedía por graciosa dispensa más cortas y controladas vacaciones, no tanto a modo de recompensa como a título de ensayo, para convencerse de que se conducirían cual niños modosos y estimular el celo con el que pronto se reincorporarían a la cadena laborista. Compenetrados hasta la médula por sanos hábitos de racionamiento, paseaban miradas de boy scout atónitos, pero incorruptibles por los escaparates iluminados y desbordantes de preciosos objetos que un señor cualquiera tenía allí el exorbitante derecho de comprar con su plata. El libre comercio de víveres, de perfumes y de tejidos los fascinaba, más que un mercado de mujeres desnudas. Admiraban todo y no se decidían por nada, obcecados por la necesidad de disponer continuo de sus 50 libras y preguntándose qué había ganado Inglaterra al ganar la guerra. Ostentaban su austeridad como una coraza, en tanto que los italianos, con lujo insolente, escondían su miseria cual drama de familia, porque entre los demás artes en que sobresale la Italia charlatana, practicaba, con supremo dominio, la de los silencios. Ciertos temas ni se abordaban. El nombre de Mussolini se había tornado impronunciable, como el de un general chino. Su historia estaba más olvidada que la leyenda de Numa Pompilio, y en cuanto a su muerte, sí, pues claro, tienes razón, se murió. Se honraba la gloriosa memoria de los guerrilleros que los alemanes habían fusilado, pero millares y millares de fascistas o de gentes tenidas por tales habían muerto asesinados, sin dejar en apariencia la menor huella en el ánimo del público. Expoliaciones, traiciones, venganzas, todo estaba olvidado. A veces, de lo hondo del olvido y del silencio, un grito de odio venía a turbar el uniforme concierto de voces bien pensantes. Yo presentía ojos iracundos, un rostro crispado, una actitud de impotente rebeldía, mas al instante la escandalosa verdad era devuelta a la sombra y todo volvía a sumirse en imperturbable calma. Hubiera sido francamente grosero hacer la más vaga alusión a las guerras que, allá por 1940, se habían declarado solas contra Francia y contra Grecia. Con un poquitín más de ganas se hablaba de las campañas de Rusia, aunque sin insistir demasiado por temor de molestar a los señores de un país donde aún vivían, al menos eso se esperaba, muchos prisioneros de los que se tenían tantas noticias como si hubieran sido deportados a la luna.
Se trataba también, por distintas razones, de no causar fastidio a alguno de los norteamericanos, ni en general a nadie. Solo los alemanes tenían buenas espaldas. La solución más fácil estribaba en cargar desprejuiciadamente alguna imprecisa fatalidad con todo lo sucedido durante la guerra. Las averiguaciones sobre los pormenores eran indiscretas, reinaba el terror prudente y de buena sociedad. Todas las bocas estaban cosidas de un lado a otro, pero los ojos hacían esfuerzos por esquivarse a las evidencias más flagrantes y estaban plenos de remordimientos y de reproches. Seguían fijos en recuerdos horribles. No bien cerrada la puerta, cada casa quedaba a merced de sus fantasmas, y era una tortura más para pueblo tan expresivo el llorar en secreto. No obstante, cada cual sabía que al otro lado del muro el vecino lloraba también y se atormentaba. La alegría estaba en la calle. Pía lloraba como los demás, sin hablar casi nunca de su desaparecido cónyuge, cuyo retrato, ornado con una rama de boj, estaba al pie del crucifijo, entre la imagen de la Virgen y la del ángel de la guarda. Cuando hubo comprendido que Paulino pensaba proponerle matrimonio, le añadió a la rama bendecida florecitas que juntaba todas las noches en lo de Gino. No respondía que sí ni que no, pero comenzó a hacer trámites con miras a obtener una certificación de muerte presunta, que diera valor legal a su viudez. Tales trámites habrían de ser largos, y Jerónima me confió que su madre no deseaba muy vivamente que llegaran a término. Se sometía como en un juicio de Dios. Los resultados decidirían, y hasta entonces Dios tenía tiempo, si tal era su voluntad, de devolver al prisionero. Paulino aceptó, pero es necedad, me decía. Nuestros mejores años se nos están yendo, y Pía no permite siquiera que la abrace. Jerónima se mostraba menos huraña conmigo, y le era grato hablarme de su padre. Afirmaba que él me habría aceptado gustoso como hijo, y soñaba que regresaría alguna vez, descalzo, por las montañas, con barba y callado, como en las películas, y ella se lanzaría a sus brazos en plena vía San Giovanni. Era un sueño, y lo sabía, pero a veces, a pesar de ella misma, su mirada se apartaba de nosotros. Por sobre los ruidos de la calle nos llegaban voces insólitas y ella corría a la ventana. Ciertos días la radio de los vecinos se interrumpía para una emisión especial. Anunciaban la llegada de 2 o 3 sobrevivientes retornados de Rusia y luego repetían lentamente sus nombres. Pía con una seña ordenaba a Jerónima que prestara atención. Por su parte, ella se tapaba las orejas con las manos por encima del pelo endrino para no oír nada. Cuando se reanudaba la música, Paulino decía «Non tornerà mai». 4. En mi oficio, como en cualquier otro, al cabo de poco tiempo se vuelve uno perezoso y se acaba por emplear maquinalmente las trampas que en determinada oportunidad tuvieron buen éxito. Así, al atardecer, antes de conducir a mis turistas al hotel, solía brindarles a modo de apoteosis una última escala en la pequeña piazza de San Ignacio. Cuando no eran tontos, de capirote, el efecto de tal visión nocturna era prodigioso. No se concibe nada más encantador, más inmaterial, más engañoso. Todos se quedaban boquiabiertos, iluminando el rostro con una sonrisa de perfecta satisfacción. A la postre nunca faltaba quien gritara «pero si es un decorado de teatro», aunque inevitablemente la comparación no era ridícula. Sin embargo, cierta noche fastidió a un norteamericano que acompañaba a Sir Craven y que nos dijo que el decorado podía maravillar a los imbéciles, pero que a su juicio lo único importante era la obra que allí se representaba. La insolencia pareció caerle mal a Sir Craven, aunque no entendí por qué. En cambio, yo creía en su justeza, yo que comentaba a diario los más hermosos decorados, pero también los más vacíos, ya que lo hacía ante gente sin imaginación. No bien pronunciadas aquellas palabras, se abrió la puerta de una de las mansiones que daban a la plaza. Por el vestíbulo apenas iluminado asomó un joven de espesa cabellera, parecido cual hermano al que Giotto puso en el Jardín de los Olivos, exactamente ante el Salvador, en uno de los frescos de Padua, mientras Judas abraza a su maestro para traicionarlo. Si he de ser veraz, no le faltaba más que la túnica verde, de ese verde de la almendra, y el haz de una tea entre las manos. Mientras admiraba tan inquietante parecido, el joven vino hacia mí, me entregó un papel plegado en 4, saludó y se retiró con el desparpajo de un actor que, a cargo de una escena muda, ha estudiado con minuciosidad hasta los menores efectos. Supe en ese mismo instante que en la representación que comenzaba habría papel para mí y para cada uno de nosotros.